los invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la liturgia católica de este domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo B, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. La pregunta hecha a Jesús por un escriba: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Es la misma pregunta hecha por el hombre de todos los tiempos. ¿Qué es lo esencial, lo que permanece, lo único valioso, lo más importante en la vida del hombre? ¿Qué es lo que llena de verdad y de sentido la existencia humana? ¿Cuál es el mandamiento primero de todos? ¿Dónde está el fundamento, lo definitivo, la verdad, la razón de ser de nuestras vidas y de nuestra historia? ¿Qué tenemos que hacer para ser felices, para alcanzar la vida eterna? Para el escriba del Evangelio, para sus discípulos de siempre, para todo aquel que busca una respuesta razonable a la más fundamental de las preguntas, Jesús respondió y nos responde hoy. Lo que importa es amar. Amar a Dios amando al prójimo, porque amar a Dios en el prójimo es el mismo mandamiento, síntesis y plenitud de toda la ley y los profetas. La religión que Jesús vivió, enseñó e inauguró consiste en descubrir, amar y dar culto a Dios en el hermano, con obras, especialmente en el más necesitado. El cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, atraviesa siempre en la pretendida relación directa del hombre con Dios a un hermano caído, apaleado en el camino de la vida, a un hambriento, a un sediento, desnudo, necesitado de atención, servicio y misericordia. En el cristianismo, la relación buena o mala con Dios pasa, se mide y se juzga por la relación buena o mala con el otro, con el más débil y vulnerable, en el que descubrimos el rostro mismo de Dios, porque lo quisisteis o dejasteis de hacer a uno de mis pequeños, conmigo lo hicisteis o lo dejasteis de hacer. Hemos pasado siglos pretendiendo amar a Dios sin amarnos los unos a los otros, en una vida de iglesia centrada en el culto y en los templos, con muy poca o ninguna formación y con precaria inteligencia y razonabilidad de la fe. Este es un culto fácil, cómodo y a nuestra medida. Basta con unas medallitas, unos ritos esporádicos, devociones, divorciados de la vida diaria fuera de los templos, con unas costumbres sociales, con unas devociones entre religiosas y supersticiosas, para creer que cumplimos. Asunto más difícil es amar a Dios en el hermano próximo, a quien tengo que aceptar, servir, perdonar y con quien tengo que compartir hasta lavar los pies y dar la vida. Porque quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un farsante. Llevamos siglos rindiendo general y mayoritariamente un culto inútil y vacío a Dios, con ofrendas y adoraciones, alabanzas y ritos, roncadera de misas, devociones y sacrificios, sin cumplir la voluntad de Dios, sin amarnos los unos a los otros, olvidando que el segundo mandamiento, el de amar al prójimo, es semejante al primero, amar a Dios, olvidando, como los fariseos, el mandamiento de Dios por aferrarnos a tradiciones.
todo lo cual explica, salvadas las excepciones y casos individuales, el estruendoso fracaso de la Iglesia en su tarea evangelizadora, como institución rectora de nuestras sociedades y encargada de impregnar la vida personal y social con los valores y criterios del Evangelio de Jesucristo. Evidente y doloroso fracaso de esa tarea evangelizadora de la Iglesia, no de Jesús y de su Evangelio, que está por estrenarse y que sigue siendo necesario y vigente en estas sociedades mayoritariamente habitadas por hombres y mujeres, gobernantes y gobernados con certificados de bautismo católico, que se dicen cristianos, pero con ausencia total de criterios del Evangelio de Jesús de Nazaret en las relaciones y estructuras sociales, políticas, económicas. Sociedades con mucho culto y muy católicas y religiosas en las formas, pero repletas individual y estructuralmente y en el diario vivir de corrupción, inequidad, injusticia, violencia y muerte. Después de 2000 años, ya es hora de amar menos a Dios y amarnos más los unos a los otros para así cumplir su voluntad. Ya es hora de buscar, encontrar y amar a Dios en el hermano. Hora de rendir culto a Dios en el más pobre y humilde. Hora de vivir en el único mandamiento de la religión cristiana, el mandamiento nuevo del amor. Entonces deja tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Amar es la única manera sensata, buena, humana de vivir ante Dios y ante los hombres. Quien sensatamente se pregunta, quien honestamente busca la verdad, quien vive y ama, no está lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas, porque quien ama es feliz y en el Evangelio de Jesús de Nazaret ha encontrado la respuesta fundamental a las preguntas más importantes de la vida, porque el amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo. Muchas gracias.